tardes. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Parece que pegué un salto en el tiempo porque mi última presentación pre-pandemia fue justamente en Deep Digital hace unos años y hoy estamos acá de nuevo con el pelo mucho más largo y hablando un poco casi de los mismos temas. Gracias a Tuli por la presentación anterior, que es como introducirnos a esto del concepto del metaverso, ¿sí? Que es como, ¿qué estamos hablando cuando hablamos del metaverso? Pregunta obligada a la sala. ¿Cuántos probaron alguna vez realidad aumentada? Bien. Realidad virtual. ¿Vale también no saber la diferencia? ¿Gamers en la sala? Bien. ¿Mass Effect en la sala? Sabía que iba a haber. Identifico a mi gente acá. Pero bueno, yo soy Mica Mantegna, me conocen como la Gamer y tengo varios sombreros, porque por un lado soy académica, por otro lado soy activista, por otro lado soy abogada y fundamentalmente soy geek and gamer, así que van a encontrar muchas de estas cosas dentro de mi presentación. ¿Qué es el metaverso? Ya Tuli estuvo como un poquito explicando y hablando de las visiones sobre el metaverso. Entonces, esta palabra que hasta hace muy poquito parecía algo de ciencia ficción, algo que realmente cuando yo le decía a mis padres, yo me dedico a estudiar el metaverso y soy una abogada de videojuegos, no suscitaba como mucho respeto, ¿no? Y que ahora de repente explotó y es como la gente se dio cuenta que el gaming y que las experiencias virtuales tenían un potencial, sobre todo posterior a la pandemia. Rescato lo que decía Tuli de las conexiones, esto de poder conectarnos con gente que de otra manera estaba muy lejos y que frente a la imposibilidad de conectarnos físicamente, hoy teníamos esta forma de hacerlo. Entonces, cuando hablamos de metaverso, escuchamos metaverso, la gente piensa esto, que es como este conglomerado un poco caótico de bienes y cosas digitales. Los gamers, cuando escuchamos metaverso, pensamos en cosas que ya hemos vivido, porque quitando un poco la parte inmersiva, en algunos casos de la realidad virtual, nosotros vivimos un poco en el metaverso. Y de alguna manera, si lo queremos pensar, todos estos 2 años previos de pandemia es casi un proto-metaverso. Porque de repente, otra vez levanten la mano, ¿quién no estuvo en un cumpleaños? ¿Sí? Todos pasamos por esa tortuosa cuestión de tener Zooms agotadores y reuniones en todo el tiempo. ¿Cómo empezó? Quizás ustedes también ya han escuchado hablar de este libro, Snow Crash de Neal Stephenson, que es la primera vez que se usa la palabra metaverso y que describe una realidad distópica, en la cual uno de los protagonistas, no les voy a contar ni les voy a spoiler el libro, vive inmerso en un mundo de realidad virtual en el cual, bueno, pasan cosas interesantes que les invito a leer un poco en ese libro. Acá vamos como levantando la mano y viendo la edad de cada uno, ¿no? Pero los que ya tenemos un poco de camino recorrido nos acordamos de Matrix, que bueno, ahora justamente está pegando como su vuelta nuevamente, pero como esta película que hablaba de un universo donde en realidad aludía a cosas que tienen un basamento teórico o estudios académicos atrás, como la teoría de la simulación, esto de que vivimos en una simulación de la cual no somos seres reales. Cosas interesantes como los incentivos económicos, porque en la película parte de las motivaciones de los personajes tenía que ver con esta guerra o esta tensión o esta pulsión entre poderes. Y sobre todo, la percepción de la realidad. Cosa muy, muy importante cuando estamos hablando hoy de la posverdad, post todo lo que ya sabemos que ha pasado este tiempo en Estados Unidos y la política estadounidense. Para los más jóvenes, quizás su primer contacto fue Ready Player One, donde otra vez vemos el concepto de irrupción del metaverso, pero con un twist bastante interesante. Uno de mis backgrounds es ser abogada en propiedad intelectual, con especialización en copyright. Entonces, una de las cosas que yo veía era el clash de licencias que había atrás de esta película. Los abogados deben haber tenido un dolor de cabeza enorme tratando de juntar todos esos derechos para que puedan estar en ese mismo lugar. Y eso vamos a hablar un poquito también cuando hablemos de interoperabilidad legal. Me pasé una. Y bueno, ¿cómo empezó y cómo está yendo? Hoy, por eso decía, hay mundos virtuales en el gaming que se parecen a un metaverso o que son un metaverso. Vamos a ver esto del concepto. Entre ellos, bueno, tenemos hoy gente de Decentraland, así que nos va a hablar mucho más sobre eso. Te voy a dejar toda esa parte a vos. Pero lo interesante es que ya veníamos viviendo experiencias que de alguna forma se asemejaban desde el gaming a esto. Ahora, si nos ponemos un poquito más académicos, voy a meter, yo les dije que soy muy nerd, así que obviamente iba a haber memes en la presentación. Fans de Harry Potter recordarán esta frase, ¿sí? Es Leviosa, no Leviosa, y es metaversos, no metaverso. ¿Por qué?
Porque en realidad no hay un concepto único de metaverso, sino que va a haber tantos conceptos como quien lo esté definiendo. Y esto pasa un poco porque es ahora la palabra de moda o la palabra con hype, que es le vamos poniendo contenidos o le vamos poniendo distintas semánticas adentro de esa palabra y va a significar cosas diferentes para determinadas personas. Y acá vamos a empezar a ver un poco la tensión fundamental que hay entre la gente que aboga por un metaverso abierto y descentralizado o opciones que buscan una opción un poquito más centralizada, un poquito más desde el lado del control, ¿no? Hay cuestiones que tienen que ver y que todavía no están definidas sobre cómo los contenidos se van a ir moviendo dentro de estos mundos. Y si lo podemos pensar de alguna forma, también si alguien se acuerda de esta serie, The Good Place, es como cómo diseñamos estos mundos que van a venir otras personas a vivir esas experiencias, ¿sí? Son mundos que van a ser virtuales, compartidos, que van a ser persistentes, que significa que me voy a ir y voy a volver y la cuestión va a seguir moviéndose aunque yo no esté, porque de alguna forma es como portar la realidad a una realidad digital. Pero cuando hablamos de metaverso y metaversos es como si habláramos de Internet y los sitios web, ¿sí? Internet es una y un sitio web no es la Internet, o no debería serlo. Y un poco pasa con lo mismo con el metaverso. Entonces, cuando alguien les dice, estamos construyendo un metaverso, en realidad es una porción de algo más grande que va interconectado y se va como los sitios webs en Internet. Y esta es un poco la diferencia con los mundos virtuales, porque si nosotros hablamos de un mundo virtual es un ecosistema cerrado. Entonces, en la medida en que no tenga interoperabilidad y portabilidad de contenido, o sea, que todo quede contenido en esos mundos, va a ser un mundo virtual y no un metaverso. El metaverso se parece en esto a los sitios web, la idea de poder moviéndome y portando cosas de un sitio a otro. También otra película antigua, pero si se acuerdan de esta escena, mientras tenga paredes y mientras no esté interconectado, vamos a estar hablando de un mundo virtual, no importa cuán grande sea, ¿sí? En la medida en que tenga paredes, va a seguir siendo un mundo virtual. En la medida que eso esté abierto y me permita pasar de uno a otro, vamos a estar hablando de un concepto más cercano al metaverso. Por eso, para construir el metaverso se necesitan multiplicidad de protocolos, nuevas tecnologías. Me voy a ir apurando porque calculé mal el tiempo de la presentación. Pero bueno, también se habla de que el metaverso es la nueva Internet, ¿no? Y en esto es porque básicamente es una evolución de las plataformas de gaming, ¿sí? De las plataformas de redes sociales, del gaming, y empezamos a ver esta mezcla donde las plataformas se transforman o se gamifican y el gaming se vuelve un espacio social donde la gente interactúa. Pero por otro lado, ¿por qué es la nueva Internet? Y tú les hablaba de esto de cambiar de la Internet móvil hacia una Internet que era básicamente plana a una Internet espacial, una spatial computing. Estamos hablando de una Internet que es 3D, una Internet que tiene sensaciones corporales, entonces es como agregarle una capa más de sentido a lo que ya conocíamos. Y en esto, algo de lo que estoy trabajando ahora, en el paper que estoy trabajando, tiene que ver con estas graduaciones de la realidad. Porque de alguna forma pasamos de la realidad percibible con nuestros sentidos a distintos grados de oclusión hasta llegar a una realidad como la realidad virtual, donde nuestros sentidos reales, sobre todo lo visual, es reemplazado o es ocluido por un nuevo sentido. ¿Y por qué hago hincapié en lo visual? Porque todos pensamos esto quizás desde una posición de privilegio y tenemos que pensar en temas de accesibilidad, para que el metaverso sea para todos, ¿sí? Incluso aquellos que carecen de alguno de los sentidos de los que el resto de nosotros disfrutamos. Y esto me lleva al último punto, que es la ética y la gobernanza del metaverso. Hace 2 años estuve acá parada hablando de la ética de la inteligencia artificial y hoy, perdonen, pero vuelvo un poco con el mismo tema, que es, en un punto, hay determinadas cosas que se transforman en dispositivos de control y de recopilación de datos que generan inferencias sobre nosotros. Entonces, el metaverso, en esto, en algunas cuestiones, es como los problemas que ya veníamos hablando sobre gobernanza de Internet y de ética de la inteligencia artificial. Entonces, como decía también Tuli, tenemos que construir una versión responsable de esto, en la cual exista la accesibilidad, la inclusión, la equidad, porque lo que vamos a estar viviendo son representaciones diversas de lo que son nuestras experiencias reales. Entonces tenemos que tratar de llevar lo mejor de nuestra realidad y combatir de alguna forma muy fuerte aquello que no queremos tener en nuestra realidad, ¿sí? La discriminación, la falta de equidad y la falta de inclusión. Sobre todo porque los datos que se van a tomar desde este lugar son datos muy personales e involuntarios.
Hay muchas de nuestras cuestiones que son datos que vamos a perder involuntariamente. El hecho de mi mirada, dónde se posa, si mi pulso se acelera cuando veo a una persona. Entonces, es un camino que hay que construirlo de forma responsable. Y para esto, si terminamos cerrando como qué es el metaverso, pensémoslo como una convergencia de tecnologías, sociedad y legislación, en la cual intervienen, y supongo que vas a hablar mucho más vos de blockchain, pero intervienen nuevas tecnologías como NFT y blockchain que van a ser de alguna forma el backbone económico. Por otro lado, las experiencias que como seres humanos queremos vivir, y poco lo que contaba Tuli. Y por otro lado, todo un marco legal y regulatorio que tiene que ver con cómo vamos a formar esa interoperabilidad. No solo desde la infraestructura técnica, sino desde la infraestructura legal que permita tomar un contenido y pasarlo de un lado para el otro. Así que bueno, esto, perdón que fue tan apurado, pero les dejo acá mis redes y muchísimas gracias.